Muy bien, y a propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes, tras las protestas del 12F y la brutal represión del régimen, ¿el presidente Maduro terminó fortalecido o debilitado? Vamos a hacer un análisis de los significados y el impacto que tuvo tanto en la oposición como en el régimen estas protestas que comenzaron hace 6 meses en Venezuela y que para muchos generaron fuertes efectos, no solamente en el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino también en una oposición que hoy para muchos aparece dividida. Vamos a saludar a nuestros invitados con quienes vamos a analizar este importante tema. En nuestros estudios en Washington, saludo a Juan Carlos Hidalgo. Él es analista de políticas públicas para América Latina del Cato Institute. Señor Juan Carlos Hidalgo, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches. Y saludamos a esta hora a Rosa Orozco. Ella es madre de Geraldine Moreno, una de las víctimas mortales que dejó esta represión violenta de las protestas pacíficas por parte del gobierno de Nicolás Maduro, específicamente por parte de la Guardia Nacional. Señora Rosa, bienvenida al programa La Noche. Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, doña Rosa, voy a estar dialogando más adelante con usted. Voy a comenzar con Juan Carlos Hidalgo. Me gustaría, Juan Carlos, que hiciéramos un análisis del impacto que tuvieron estas protestas para el presidente Nicolás Maduro. ¿Usted cree que el gobierno venezolano, el régimen chavista, salió fortalecido o debilitado 6 meses después del 12F? Salió airante y eso es lo lamentable del caso. No creo que haya salido fortalecido y probablemente se haya salido un poco debilitado, pero si tenemos que hacer un análisis de la situación, veremos de que en este momento Nicolás Maduro no enfrenta mayor reto a su continuidad al frente de Miraflores. La oposición se encuentra más dividida que nunca. La calle se ha calmado, bueno, es muy difícil sostener un nivel intenso de protestas por 6 meses. Y bueno, y a pesar de que se han visto algunas fracturas dentro del régimen, especialmente sobre el manejo económico que se le debe dar a Venezuela, efectivamente la situación puede decirse que se calmó y que el régimen de Nicolás Maduro salió airoso de esta situación que enfrentó. Hubo momentos durante las protestas donde sí se podría haber hablado de que la situación se le podía fácilmente salir de control y que la continuidad del régimen estaba en peligro. Sin embargo, vemos que se ha mantenido la unidad del chavismo, una unidad que es generada por los altos niveles de corrupción que tiene el gobierno y que hay un incentivo enorme para poner atrás cualquier diferencia interna que pueda haber dentro del chavismo con el fin de seguir exprimiendo los recursos públicos del Estado. Y una coyuntura externa también favorable para el gobierno venezolano. Recordemos que estas protestas estallan justo cuando está la crisis en Ucrania y por lo tanto la atención mundial estuvo muy enfocada primero en Ucrania, últimamente también en lo que ocurre en Irak, en lo que ocurre en Gaza, y por lo tanto no ha habido tanta atención mundial a lo que sucedía en Venezuela, mientras que en el vecindario, en América Latina, como ustedes bien señalaron, los gobiernos de la región, de una manera muy timorata algunos y otros de una manera más cómplice, guardaron un silencio sepulcral sobre lo que ocurría en Venezuela. Así que las circunstancias trabajaron a favor del régimen. Sí, las circunstancias trabajaron a favor del régimen y en este momento el régimen no es que se encuentre fortalecido, pero ha sobrevivido y eso es lo importante. Sí, claramente es un diagnóstico que parece latente en el continente americano. Usted tocaba un punto muy importante, Juan Carlos, y es el que tiene que ver con el papel o la responsabilidad que tiene la comunidad internacional, específicamente los gobernantes de nuestro continente, de América Latina, no solamente en que Nicolás Maduro saliera airoso de esta crisis que enfrentó, de esta crisis política que enfrentó hace 6 meses, sino también pues prácticamente en su consolidación. O sea, perdió la democracia con la actitud que tuvo la comunidad internacional. ¿Cree usted que la comunidad internacional actuó como debería actuar o debió haber hecho una defensa frontal de los derechos de la oposición en Venezuela, una defensa frontal de la democracia, en lugar pues de haber guardado silencio frente a esta situación?
Sin duda, le correspondía a América Latina llevar la batuta en la discusión diplomática sobre la situación en Venezuela. Claramente no podíamos esperar mayor reacción de la Unión Europea cuando estaba enfrentando una crisis en su patio en Ucrania, no podíamos esperar mayor reacción de otras potencias. Estados Unidos cada vez que dice algo más bien es contraproducente porque entonces cae en el juego del régimen de Caracas de acusar a Estados Unidos de intervencionismo y de estar buscando un golpe en Venezuela. Así que le correspondía a los países latinoamericanos ser los que le alzaban la voz, especialmente Brasil, pero sabemos cómo funciona la dinámica en la región. Aproximadamente 19 países son parte de Petrocaribe y por lo tanto son clientes del régimen de Caracas. Otros son aliados ideológicos o comerciales de Venezuela, como es el caso de Brasil, como es el caso de Bolivia, como es el caso de Argentina. Otros, por conveniencia, permanecen callados, como es el caso de Colombia, como es el caso de México. Y los dos países de la región que más o menos dijeron algo, que más o menos asumieron una posición más crítica, uno de ellos sí mucho más crítica que el otro, que fue Panamá y después el Chile, fue en una circunstancia muy especial y era que eran presidentes que ya iban de salida. Y entonces no tenía mucho que perder de adoptar una posición más dura contra Venezuela. Pero hemos visto que los gobiernos que han sustituido a estos presidentes en Panamá y en Chile han adoptado la misma actitud complaciente y silenciosa de los demás colegas latinoamericanos. Así que lamentablemente las circunstancias externas jugaron a favor del régimen y nuevamente a nivel interno la oposición se dividió de una manera muy dramática, no hubo una estrategia unificada sobre cómo lidiar con el gobierno y el gobierno ha salido airoso. Ese es el segundo punto de análisis que quiero tocar con usted en este primer bloque del programa, porque me parece muy importante que nuestros televidentes en el continente americano también entiendan cómo quedó la posición, en qué condiciones quedó la posición. Existe la percepción de que prácticamente hay una división. Maduro prácticamente se aferró al poder, consolidó un mandato que para muchos no es legítimo, una elección que para muchos no es legal. Y por el otro lado, la oposición pues terminó con uno de sus principales líderes encarcelado y otra de sus principales líderes, que es María Corina Machado, destituida por la justicia chavista del Parlamento como diputada de la Asamblea de Venezuela. ¿Cómo quedó la oposición, a juicio suyo, señor Juan Carlos? Sí, bueno, de una manera muy ágil el gobierno en su momento planteó lo que llamaba un diálogo, en el cual un sector de la oposición cayó en esa trampa. Cayó en la trampa, ellos argumentaban de que no podían seguirse acumulando muertos en las calles de Venezuela, y es una posición que yo creo que es respetable, pero que al final de cuentas terminó siendo contraproducente para la causa de la democracia en Venezuela. Por un lado, el sector que abogaba por continuar en la calle, cuya posición es de que las vías institucionales en Venezuela están cerradas, no hay una manera institucional para llamar al orden a un gobierno que se ha salido de la ley, que se ha salido de la Constitución. Ese sector de la oposición, como usted bien dice, liderado por Leopoldo López, que actualmente se encuentra en la cárcel, María Corina Machado, que ha sido defenestrada como diputada, por Antonio Ledesma, el alcalde de Caracas, que se le han quitado muchísimas de sus funciones legales como alcalde. En fin, esa posición creo que el tiempo les dará la razón. Por otro lado, está el sector de la oposición que se sentó supuestamente a negociar cuando nunca hubo una negociación, cuando el gobierno nunca ofreció ni siquiera un perdón a los presos políticos, nunca ofreció acabar con la violencia, nunca ofreció ningún tipo de ofrecimiento legítimo, ofrecimiento que diera pie a haber una buena voluntad por parte de las autoridades. Ese sector de la oposición ha quedado muy desacreditado ante los ojos de propios y extraños, y en este momento ambos sectores de la oposición no se pueden ver a las caras. Vemos constantemente noticias en donde las dos vertientes de la oposición se acusan mutuamente por el fracaso de estas protestas. Así es, Juan Carlos. Si podemos claramente incluso decir, de que hay más división en este momento dentro de la oposición que dentro del mismo chavismo, al menos de lo que se ve desde afuera. Juan Carlos, cifras oficiales entregadas por la Fiscalía venezolana indican que entre el 12 de febrero y el 30 de junio murieron en Venezuela 43 personas como consecuencia de la represión violenta de las manifestaciones.
Las protestas también dejaron 878 heridos y 87 detenidos, de los cuales 3 son estudiantes. Uno de los casos que marcó el inicio de estos 6 meses de movilizaciones estudiantiles en Venezuela es el de Basil Alejandro da Costa, quien recibió un disparo en la cabeza durante las protestas del 12 de febrero en Caracas. Su cuerpo fue trasladado por varios estudiantes, entre ellos Roberto Redman, quien también murió horas después en el municipio de Chacao, al parecer a manos de grupos de motorizados. Otro de los hechos violentos y considerado emblemático en la ola represiva desde el inicio de las protestas es el de Geraldine Moreno Orozco, una joven universitaria de 23 años de edad, quien murió víctima de ataques con perdigones en su rostro el 22 de febrero. Su familia acusó a miembros de la Guardia Nacional Bolivariana como los responsables. Ella se resbala, vienen unos guardias en unas motos, no de que lo agarra, la tumba. Y el otro le dispara. Él no quiere disparar, el que va adelante, y el de atrás le echó el primer cartucho y el segundo fue a quemar ropa en la cara. En el momento del ataque, Geraldine se encontraba cerca de una manifestación en el municipio de Naguanagua del estado Carabobo. Los sueños de convertirse en una profesional de citotecnología quedaron truncados. Era muy buena alumna, muy buena compañera, era una muchacha muy alegre, jugaba fútbol, pertenecía al equipo de fútbol de mesa del Arturo Michelena y estaba entrenando para el equipo de Carabobo. El pasado 25 de julio, la Fiscalía acusó a un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana como presunto responsable de la muerte de la estudiante. Según los investigadores del caso, el uniformado cometió el homicidio con alevosía. La audiencia preliminar contra el acusado fue suspendida la semana pasada, al parecer porque ningún abogado quería asumir su defensa. Entre tanto, la familia de Geraldine sigue confiando en que se hará justicia. Según datos recientes de la Fiscalía venezolana, 69 personas permanecen en prisión por los incidentes violentos relacionados con las protestas, entre ellas 15 efectivos de la fuerza pública y 3 estudiantes. No obstante, el Foro Penal venezolano registra que son 29 los estudiantes que permanecen bajo arresto. El balance oficial es de 43 muertos desde el inicio de las movilizaciones y una cifra superior a los 800 heridos. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Yo quiero saludar muy especialmente a esta hora en Carabobo, Venezuela, Rosa Orozco. Ella es la mamá de Geraldine Moreno. Ahí escuchaban ustedes el informe hecho por nuestro periodista Adrián. Él ha contextualizado este caso que conmocionó no solamente a Venezuela, sino también conmocionó al mundo. El caso de Geraldine Moreno, una niña, una mujer de tan solo 23 años que murió como consecuencia de un perdigón, de una represión violenta ejecutada por parte de las Fuerzas Armadas del régimen venezolano. Señora Rosa, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Hola. La saludo nuevamente. Hola, buenas noches. Bueno, debo decirlo, en el momento en el que estábamos viendo esa nota, usted estaba llorando. Sí. Quiero saber, en este momento, 6 meses después, ¿qué alberga su corazón? ¿Existe en este momento rencor por todo lo que sucedió y todas las circunstancias en las que prácticamente fue asesinada su hija como consecuencia, pues, de una represión violenta de las protestas? Mira, yo lo que siento es una gran tristeza. Yo lo que siento es un hueco en el alma. Primero porque mi país se está yendo por un hueco. Y segundo porque no es posible que los guardias nacionales que estén implicados en todo esto son muchachos, tengan 22, 23, 24 años. Tienen 15 años este régimen y en esos 15 años lo único que han enseñado a la Guardia Nacional o al Ejército venezolano, su ideología es de destruir al pueblo que no esté de acuerdo con él ni que piensen igual que él. Y eso da mucha tristeza. Y de verdad, lo siento por las madres de esos muchachos, que así como yo estoy sufriendo por el dolor que tengo, por la muerte de Geraldine, yo me imagino cómo se estarán esas señoras, las madres de esos muchachos. Señora Rosa, ¿qué ha pasado en el caso de su hija? Quisiera que usted misma le contextualizara a nuestros televidentes si ha existido o se ha dado algún viso de justicia para que este crimen no quede en la impunidad. Sí,
Los fiscales han hecho su trabajo. Los fiscales, aparte de los dos primeros que fueron detenidos, que fueron García Franklin y Paola Barroso, que tienen cautelar con medida de presentación cada 7 días, porque a ellos le dieron la cautelar porque no fueron los homicidas, pero sí son cómplices. A los dos que tienen ahorita detenidos es a Bonilla Franklin, a Elvis Bonillas, que es el que tiene el juicio, la preliminar y el juicio el día 19. El día 19 da la casualidad que es el mismo 19 donde mi hija recibió los balazos de quemarropa en la cara. Y la audiencia es ese día. Le voy a recordar mucho a ese señor para que esté sentado frente a mí y le pregunte que qué le hizo esa muchachita para que él hiciera eso, o qué es lo que a ellos les enseñan para que ellos hagan eso. Y el cuarto guardia está ahorita detenido, que los 45 días deberían de concluir o el día 22 o el día 23, no estoy segura, para la presentación al tribunal donde la fiscalía se va a pronunciar por él. Y yo le he dicho a la fiscalía que están haciendo un muy buen trabajo, que yo sigo manteniéndome, que son 25 guardias nacionales, y son 25 guardias nacionales que van presos. Porque el día que a Geraldine, el día 19 de febrero, que a Geraldine le dieron el tiro en la cara, a las 11 de la noche, todo el destacamento sabía que Geraldine estaba grave en una clínica. Y todos lo sabían. Dígame. Quiero preguntarle precisamente por esos objetivos, por esos propósitos que tenía Geraldine y que la llevaron pues prácticamente a protestar, porque también ella tenía unos fuertes cuestionamientos contra el gobierno. ¿Qué pasó con esas consignas y esos propósitos, esas demandas que estaban haciendo los estudiantes, que hacían los jóvenes hace 6 meses? Hoy han pasado 180 días, ¿qué ha sucedido con todo esto? Bueno, yo estaba escuchando lo que estaba diciendo el señor que estaba hablando en este momento. Ajá. Y yo le voy a hacer una corrección de varias cosas. Aquí en Venezuela no se ha dejado la protesta. Aquí en Venezuela se está protestando. Ayer se protestó en Puerto Ordaz, en Barquisimeto, en el estado Carabobo. Se está haciendo protestas a todo nivel nacional. Las protestas no han acabado. Aquí sigue igual la misma protesta. Aquí sigue en la misma escasez. Aquí no tenemos luz, no tenemos agua. No encontramos nada de alimentos en la calle, no se consiguen medicinas, aquí en Venezuela no se consigue absolutamente nada. Tanto es así que tenemos problemas hasta con usted pagar servicios, porque cada vez que usted va a pagar un servicio, o no tenemos papel, o no pueden hacernos ninguno de los pagos correspondientes para poder pagar las cosas. Así que creo que está un poquito equivocado. Debería pasarse por aquí, por Venezuela, para que viera eso. Y en el caso de la parte de Nicolás Maduro, sí está debilitado, porque ese señor vive todo el día pensando qué es lo que va a hacer la oposición, o qué van a hacer el pueblo de Venezuela, los ciudadanos. Porque yo le digo algo, así como el pueblo monta a un presidente, un pueblo puede bajar a un presidente también. De alguna manera constitucional y por reelecciones también puede ser. Rosa, permítame voy con Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas para América Latina del Cato Institute. Juan Carlos, ¿usted cree que en este caso que estamos contextualizando, estamos hablando con una de las protagonistas de las noticias, quisimos darle rostro a esta situación 6 meses después con la mamá de Geraldine? ¿Usted cree que esta mamá obtendrá justicia en Venezuela? No, primero yo quiero aclarar de que en ningún momento estoy diciendo que la situación ha mejorado en Venezuela. Yo estuve en Venezuela precisamente ahora en abril pasado y visité los campamentos de estudiantes en Plaza Altamira, al frente del edificio de las Naciones Unidas. Hablé con los muchachos, participé incluso en una protesta por las calles de Caracas. O sea, yo no es que estoy desentendido de lo que está ocurriendo en Venezuela y sé muy bien de que la situación económica continúa igual o peor que cuando empezaron estas protestas. Sé que la escasez ha recrudecido, sé que la inflación continúa fuera de control y que los espacios los pocos espacios de ventilar las quejas y las protestas se han ido cerrando. Lo último ha sido la compra
del diario El Universal en Venezuela por un grupo empresarial allegado al gobierno y que básicamente ha quitado ese que era el periódico más antiguo, el único de Venezuela, lo ha quitado de circulación como un medio de oposición y ahora solo queda básicamente el Nacional y Tal Cual y otros pocos medios impresos. Así que no es que esté diciendo que la situación haya mejorado de manera económica, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que el gobierno sobrevivió, todavía sobrevive. Esto no quiere decir que el gobierno vaya a seguir en pie dentro de 6 meses o un año, pero ciertamente la parte más crítica de las protestas pasaron. Esto no quiere decir que las protestas hayan desaparecido, pero el momento más incómodo para el gobierno pasó. Y hay un conjunto de circunstancias que explican esa situación. Yo estoy de acuerdo con la gente en que dice que las vías institucionales en Venezuela se han agotado y para contestar tu pregunta, Jefferson, en este momento no hay razón para esperar de que las víctimas reciban justicia. Sabemos que la justicia en Venezuela está capturada por el gobierno, responde a intereses políticos y bueno, todavía estamos esperando por la justicia de las víctimas del 12 de abril del 2002. A pesar de que ha pasado más de 10 años de esa tragedia, los criminales que asesinaron a decenas de venezolanos ese día continúan libres en las calles. Así que lamentablemente, mientras este gobierno siga en pie, no podemos esperar justicia para estas 43 personas que murieron en Venezuela Carlos, en estos meses. Vamos a hacer una primera pausa comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones que nos entregan nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. La pregunta que le planteamos el día de hoy a nuestros televidentes: tras las protestas y la brutal represión del régimen, ¿Maduro terminó fortalecido o terminó debilitado? Vamos a leer algunas de las opiniones que hasta ahora llegan de nuestros televidentes. Greg González nos dice: el gobierno de Maduro empezó débil y está cada vez más débil, pero controlando todas las ramas del poder, nadie lo baja. Mafe Regas dice: debilitado está Maduro ante la comunidad mundial, al igual que los cómplices que respaldan sus abusos. Son las opiniones de nuestros televidentes. Cuando regresemos estaremos analizando también qué sucedió 6 meses después con la prensa. Otra de las principales víctimas de lo que fue esta represión violenta de las protestas en Venezuela. Hizo parte pues de esa censura que impuso el presidente Nicolás Maduro. Vamos a estar hablando con Rafael Poleo, quien es director y fundador del diario El Nuevo País y de la revista semanal Z. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Bueno, y antes de seguir con este debate que estamos realizando hoy en el programa La Noche, frente a ese diagnóstico, a esa radiografía de lo que representaron y el impacto que tuvieron estas protestas en el estado de la democracia el día de hoy, 6 meses después del 12F, vamos a presentarles las declaraciones que entregó nuestra directora Claudia Gurizati ante el Parlamento Europeo. La libertad de expresión también fue otra de las víctimas de esa cruel represión que ejecutó el presidente Nicolás Maduro el 12F, el 12 de febrero. NTN 24, nuestro canal, fue censurado de las programadoras, de las parrillas de programación de Venezuela hace también 6 meses. Vamos a recordar estas declaraciones que, en compañía de la líder opositora María Corina Machado, entregó nuestra directora Claudia Gurizati ante el Parlamento Europeo. El pasado 12 de febrero, señores eurodiputados, la señal informativa del canal internacional NTN 24, que llega a todo el hemisferio a través de los cableoperadores de televisión por suscripción, fue apagada en Venezuela por orden directa del gobernante Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro confirmó que se había tratado de una decisión de Estado. Una decisión de Estado, un presidente que en cadena nacional dice fuera un canal de comunicación del aire, y a las pocas horas ese medio de comunicación está fuera. Nos preguntamos si tiene que ver o si atañe a una práctica democrática. Ese 12 de febrero, de todos los opositores y los estudiantes, una marcha que nadie se imaginaba, la convocatoria que tenía, y que fuimos el único medio de comunicación en transmitirlo.
Incluso también estábamos obviamente informando sobre esa marea roja o la marcha que sale a hacerle contraposición a las marchas opositoras. Tras la censura, el pueblo venezolano continuó buscando la señal de NTN 24 como fuente de información independiente a través de la señal en vivo de nuestra página web. El gobierno también mandó a cerrar nuestra página. Queremos denunciar las acusaciones del gobierno venezolano. El gobierno nos tacha nuestro canal de ser criminal, de ser fascista, de ser impulsor de un golpe de Estado e incluso de un magnicidio. Esto lo hizo a través de una comunicación interna a todas las delegaciones diplomáticas del mundo en todos los países. ¿Cómo se llama un régimen donde se persiguen manifestantes pacíficos, donde se torturan estudiantes, donde se asesinan ciudadanos por la espalda y donde se censura a los medios de comunicación? ¿Cómo se llama ese régimen? Eso tiene un nombre y ese régimen es una dictadura. Y los demócratas del mundo deben llamar las cosas por su nombre. Que aunque en Venezuela el régimen es dictatorial, la democracia está más viva que nunca, porque la democracia está viva en el corazón y en las conciencias. Escuchaban ustedes las declaraciones que dio en el marco del foro en el Parlamento Europeo nuestra directora Claudia Gurizati. También estaba allí la líder de oposición María Corina Machado. Voy a conectar hasta ahora en Miami, Florida, a Rafael Poleo. Él es director y fundador del diario El Nuevo País y de la revista semanal Z. Señor Rafael, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, grato estar con ustedes. Bueno, señor Poleo, pasaron 6 meses, censuraron nuestro canal, silenciaron nuestra señal, bloquearon nuestra señal de NTN 24 en Venezuela. ¿Y qué pasó en este país bolivariano? ¿Los venezolanos en este momento lograron recuperar algún medio de comunicación independiente que los informe cabalmente de lo que está sucediendo? ¿O sencillamente luego de esta censura que sufrió nuestro canal, el gobierno de Nicolás Maduro siguió censurando, siguió restringiendo la libertad de prensa en Venezuela? Mire, en Venezuela como medios de oposición no queda ninguna televisora ni ninguna emisora de radio. Quedan el diario El Nacional, el diario El Nuevo País, la revista Z y muchos periódicos de provincia, muchos diarios de provincia que también se mantienen en una línea de resistencia. El gobierno ha ido tan lejos como ha podido en este camino. Como ya no se puede hacer como en otras épocas en que simplemente se incautaba un periódico, lo que hacen es que los compran comercialmente. De esta manera, cuando el actual partido de gobierno, el PSV, que para el año 16 debe entrar en una profunda crisis, va a mostrar a plenitud la decadencia en la cual ha caído, pase a la oposición, a ser un partido más, va a tener, sin embargo, mucha fuerza en los medios de comunicación porque los ha comprado con dinero al gobierno ahora que cuando está en el poder. Ese es el cuadro que tenemos en materia de medios de comunicación. Sin embargo, hay la difusión a través de Internet y a través de la telefonía es muy intensa en Venezuela porque estos medios contemporáneos de comunicación, estas maneras de comunicarse han penetrado hasta niveles muy modestos, económicamente muy modestos de la población, y todo el mundo está más o menos enterado. Lo que hay son errores de enfoque, de los cuales, por cierto, esta noche, escuchando La Noche de 24 horas, me he podido detectar varios de estas importantes deformaciones o percepciones superficiales de lo que está pasando en Venezuela. Señor Poleo, permítame, voy con Juan Carlos Hidalgo. Él es analista de políticas públicas del Cato Institute. Señor Hidalgo, le planteaba un interrogante, señor Poleo. Finalmente, Nicolás Maduro censuró nuestro canal en Venezuela. Quisiera saber qué impacto generó 6 meses después en los venezolanos esta arbitraria decisión que tomó el gobierno venezolano, que no solamente dejó sin el derecho a la libertad de expresión en NTN 24, sino también le quitó el derecho a los venezolanos de tener una información crítica, una información independiente de lo que estaba sucediendo en esas protestas. Sí, ya los venezolanos tienen acceso mayor a información independiente. Los canales de televisión han sido todos tomados. Televisiones de cable como NTN 24 han sido suspendidos.
Ya los medios escritos que se habían más o menos salvado de la andanada de censura oficialista han empezado a ser capturados mediante una nueva estrategia que es la compra de medios, como ocurrió primero con Globovisión y ahora está ocurriendo con el diario El Universal. Y también el pueblo venezolano está sufriendo también de autarquía. Vemos de que las aerolíneas están dejando de viajar a Venezuela. El aeropuerto de Maiquetía es un aeropuerto básicamente desierto porque ya no hay vuelos, ya no hay gente, ya no hay movimiento. Así que el país está sufriendo de un aislamiento absoluto de información, de ideas, de gente. Y esto calza con el propósito último del régimen venezolano, que es tratar de silenciar por completo las voces críticas que hay en Venezuela y fuera de Venezuela. Señor Poleo, voy con usted en Miami. Hubo un diálogo que a nivel internacional generó mucho optimismo, generó expectativas. Uno de los acercamientos, digamos, más fuertes que ha tenido el régimen chavista con la oposición. ¿Qué pasó con este diálogo? ¿Finalmente fue solo una herramienta para desactivar la fuerza de las protestas pacíficas? ¿O realmente sí existe aún una voluntad de Nicolás Maduro de escuchar las demandas de la oposición? Mire, se parte de un supuesto equivocado cuando se dice que la rebelión juvenil y estudiantil de febrero la hizo la oposición. Ese fue un movimiento estrictamente estudiantil y los estudiantes, con quienes mantengo, por cierto, contacto casi permanente desde aquí a Caracas, han estado muy preocupados en que no se relacione el movimiento estudiantil con ninguno de los partidos políticos ni con la política convencional en general. Es una expresión generacional de descontento por la desesperanza en que viven los jóvenes venezolanos. La sociedad que se está estructurando es una sociedad que no da esperanza a los jóvenes. Entonces los jóvenes se han rebelado y el movimiento estudiantil, por supuesto, es la vanguardia de esta gran protesta juvenil que se extiende a otras capas etáneas, a otras edades en la sociedad venezolana. Pero ahí no tiene nada que ver la MUD o los partidos o la oposición políticamente organizada. Ha sido solidaria con este movimiento social, pero nada más. Y ese movimiento social sí ha tenido un efecto regenerador de la política en Venezuela. En primer lugar, se ha puesto de manifiesto ante el mundo que los estudiantes y la juventud en general no respalda al régimen. Y esto es muy grave para un gobierno que se dice de izquierda. Si los jóvenes y los estudiantes no están con el gobierno, y como se está demostrando en estos últimos días, tampoco lo están los trabajadores, se ha visto la represión en Sidor, en la industria siderúrgica, que es la segunda industria importante en Venezuela, puesto que la industria de la construcción está prácticamente detenida. Entonces, ¿qué clase de gobierno de izquierda es esa? Que no tiene ni a los estudiantes, ni a los sindicatos, ni a los jóvenes, ni a los trabajadores. Eso es un efecto que lo logró la rebelión estudiantil que comenzó en febrero. Por otra parte, el gobierno ya reveló ante un mundo que usted debe recordar que hacía 10 años había mucha reticencia con respecto a lo que pasaba en Venezuela. Se había creado una percepción de que era un problema de ricos contra pobres y que el chavismo representaba a los pobres. Ahora se ha puesto en evidencia que es un gobierno represivo. Hay 46 muertos que pesan no solo sobre la conciencia de los actuales gobernantes de Venezuela, sino que en su hora no se puede esperar ahora que haya una justicia. Pero como ocurrió en otros países y como se está viendo en los países del sur, en su momento la justicia actúa, porque estos crímenes de lesa humanidad no prescriben y son de carácter internacional. Los responsables de ellos irán algún día ante los tribunales y serán castigados. Todo esto pesa psicológicamente. Dígame. No, permítame un momento porque el tiempo se nos está acabando. Quiero ir antes de ir al segundo bloque de comerciales, ir con Rosa Orozco. Ella es la mamá de Geraldine Moreno, una de las jóvenes que fue asesinada en la represión de febrero por parte de la Guardia Nacional. Señora Rosa, ¿usted esperaba un poco más de estos diálogos? ¿Qué percepción, qué perspectiva le dejaron estos diálogos que en un momento representaban optimismo para los ciudadanos, pero finalmente
no entregaron ningún resultado, a juzgar por lo último que ha dicho la oposición. Mire, yo estoy de acuerdo con el señor Poleo. Nosotros en ningún momento estamos negociando la salida de ningún régimen ni ningún golpe de Estado. Esto es exclusivo de los estudiantes. Aquí ninguno está sentado en una mesa de unidad. Por parte mía, a mí no me van a negociar la muerte de mi hija, ni me van a resucitar a mi hija, ni van a resucitar a Génesis, ni a Basil, ni a Redman, ni a ninguno de los muchachos muertos. Nosotros en ningún momento nos hemos sentado con ningún partido de gobierno, ni con el gobierno, a sentarnos a hablar sobre ningún diálogo. Ese diálogo está fuera de lugar. Esa es una mesa de negociación que hicieron ellos, se sentaron ellos y se dieron el vuelto. Para nosotros eso no tiene ningún tipo de validez. Y yo no soy estudiante, yo soy una madre y una ciudadana que estamos de acuerdo, muchísimas mujeres y muchísimos hombres, de ese diálogo, que no estamos de acuerdo con él. Señora Rosa, yo le agradezco el tiempo que le ha concedido a nuestra audiencia en el continente americano, que a esta hora sigue la señal de NTN 24, el programa La Noche, y específicamente recuerda su caso, un caso que hemos documentado en el programa La Noche y el cual vamos a seguir presentando y por supuesto acompañándola a usted hasta el día que haya justicia para su familia y por supuesto los responsables del asesinato de Geraldine paguen sentencias de cárcel como usted lo espera. Así es que le agradezco el tiempo que le concedió al programa La Noche. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Vamos a leer algunas de las respuestas que nos llegan a esta hora de nuestros televidentes a la pregunta que les hemos formulado a través de Twitter. La pregunta es la siguiente: tras las protestas y la brutal represión del régimen, ¿Maduro terminó fortalecido o terminó debilitado? Vamos a leer algunas de las respuestas que llegan hasta ahora. Alma Rosa Galvez nos dice que en apariencia fortalecido, pero somos una olla de presión. Y Frank Caro nos dice, es un gobierno debilitado, pero sigue siendo gobierno. Si deja el poder, deberá ser por las vías democráticas. Vamos a una segunda pausa comerciales y ya cuando regresemos estaremos en la parte final con Juan Carlos Hidalgo y estará también Rafael Poleo analizando el futuro que le espera a Venezuela y las posibilidades que tiene en este momento la oposición de volver al poder luego de ese gran respaldo que quedó reflejado en las protestas del pasado 12F, unas protestas que fueron realizadas hace 6 meses. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Estados Unidos debería buscar que otros líderes latinoamericanos condenen los abusos a los derechos humanos en Venezuela y demanden la libertad de los prisioneros políticos. Un llamado unificado de América Latina y de sus aliados podría promover la libertad para aquellos que han sido encarcelados injustamente y en algunos casos torturados. La brutalidad de Venezuela debería ser una mancha en la conciencia de las otras naciones de América Latina que han mirado al otro lado o le han dado la espalda ya por mucho tiempo. Esta indiferencia y falta de acción es dura de sostener y aún así, si Estados Unidos debe permanecer solo en la denuncia de estos abusos, puede y debería hacerlo. La falla de hacerlo sería abdicar a los valores de Estados Unidos y sus propios principios y valores. Por el bien del pueblo venezolano, yo espero y tengo la esperanza de que estas y otras acciones pueden progresar hacia un mejor futuro y que sea posible. Entramos en la parte final. Voy a Washington con Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas del Cato Institute. Juan Carlos, para finalizar, hablábamos al comienzo y ya usted daba un primer acercamiento de esos cuestionamientos que recaen en este momento ante la comunidad internacional. A juzgar por los hechos, Juan Carlos, primaron las relaciones diplomáticas por encima de la defensa de la democracia. ¿A qué cree usted que responde esa actitud, esa postura que tuvieron los mandatarios de la región? Ellos se escudan asegurando que ellos deben respetar los asuntos internos de Venezuela, pero otros sectores piensan que la defensa de la democracia no es un asunto interno de un país, sino que tiene que ser un compromiso continental, tal como está expresado inclusive en la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es su opinión? Es curioso que esos países latinoamericanos que tanto hablaron de respeto a los asuntos internos de otros países y demás, han sido los que han estado retirando embajadores de Israel por la manera en que Israel ha estado manejando el conflicto en Gaza. Ahí sí no hubo un enfoque diplomático ni un enfoque de respetar los asuntos internos de otro país.
Así que vemos la hipocresía del caso y sabemos la dinámica regional. 19, 20 países pertenecen a Petrocaribe y es por lo tanto imposible de que haya algún tipo de pronunciamiento crítico sobre Venezuela en un órgano como la OEA, en donde estos países son mayoría. También hay regímenes afines de manera ideológica, como lo son Bolivia, como lo son Ecuador, que no van a criticar a Venezuela, y hay otros regímenes que es más por conveniencia económica, como Brasil, como el mismo Argentina, que tienen negocios o sus empresarios tienen negocios importantes en Venezuela y que no quieren afectar esas relaciones. Así que lamentablemente por presión externa no va a ocurrir ningún cambio en la región. Los cambios van a tener que darse en Venezuela, los cambios van a tener que darse desde dentro del país. Señor Rafael Polea, usted en Miami, ¿qué opina del papel que jugó la comunidad internacional y finalmente no solamente terminó consolidándose en el poder, como muchos creen, Nicolás Maduro, sino por otro lado también tiene un sustento, tiene un apoyo internacional que hasta ahora no le ha fallado, pese a estas aberrantes críticas, aberrantes atropellos que ha hecho contra la oposición en Venezuela? Mire, en la postura de la comunidad internacional se puede resumir en una frase del presidente José Mujica de Uruguay, cuando en el parlamento de su país le reprocharon su aparente debilidad frente al régimen de Chávez. Mujica respondió: Chávez es petróleo. De manera que eso es así y va a seguir siendo así. Bueno, señor Poleo, el tiempo se nos ha agotado. Yo le agradezco el tiempo y su amable atención con todos nuestros oyentes y televidentes en el continente americano. Muchas gracias.